Y luego tenemos otra historia muy rara, que es terahercio, en la que nos hemos pegado 8 años luchando contra los alemanes para convencerles de que había un sistema de medir el espesor de las capas de pintura de los coches sin tocarlos. Entonces hicimos un acuerdo con Fraunhofer, yo creo que en el año 2013, y hace año y medio instalamos el sistema en la primera planta de Volkswagen de Pamplona, y ahora Wolfsburg ya ha reconocido ese sistema como estándar de medición del espesor de la pintura de los coches. Wow. Entonces, ahora estamos licitando en China, en Bratislava y en SEAT y en Vigo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una onda especial de la que fabricamos el hardware, que está entre las microondas y los infrarrojos, y somos capaces de, cuando pasa un coche, escanearlo y darte el espesor de cada capa de pintura. Para que os hagáis idea, el coche puede llevar hasta 6 capas de pintura. El total de las 7 capas son 100 micras, o sea, 0,1 milímetros. Y nosotros somos capaces de medir a nivel de resolución de micra el espesor de cada una de las 7 capas, que entre las 7 suman el 10% de 1 milímetro. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese sistema nos hemos empeñado durante 8 años en demostrar que era real, y con los alemanes nos peleamos frente al microscopio. Es decir, ellos tenían un sistema de estimación de medidas de pintura que no coincidía del todo con el nuestro. Entonces nosotros decíamos que su sistema no funcionaba y que lo único que tenían que hacer para acreditar si funcionaba el de ellos o el nuestro eran cortar chapas y llevarlas al microscopio. Bueno, pues se hartaron los alemanes de llevar chapas al microscopio. Pero una vez que llevaron todas las chapas al microscopio que querían haber llevado, dijeron, funciona el terahercio. Y entonces hay un vídeo en el que aparece un alemán y dice, Das Nano Pamplona ha demostrado que el terahercio funciona como sistema de medición de pintura. Bueno, ahora queremos que se convierta en el estándar, porque nos hemos pegado 8 años de desarrollo del sistema, echándole un par de narices. Y tanto, sí. Y lo que nos impresionó, ¿no?, cuando estábamos preparando esta entrevista también, que uno de los clientes era Grafenea, o sea que también andáis con el grafeno, ¿no? Medición de grafeno, que al final es 2D. No, uno de los clientes no fue el primero. El primero. O sea, yo me fui a ver a Echenique, que ya sabéis quién es, Pedro Miguel Echenique. Sí. Claro, pues me fui a ver a Pedro Miguel Echenique a San Sebastián, y me fui a verle como en 2012 o así. Además, me acuerdo que me acompañó, el otro día me acompañó Iñaki Cabasés, que era un consejero de Geroa Bay, y bueno, que tenía yo muy buena relación con él. Y entonces me acompañó a ver a Pedro Miguel Echenique. Y entonces, a partir de ahí, hicimos un convenio con Nanogune Grafenea y diseñamos una máquina para medir la conductividad del grafeno. Y esa máquina nos la han comprado en 7 u 8 laboratorios mundiales de primer nivel, pero todavía no la hemos desplegado a nivel industrial. Y no la hemos desplegado a nivel industrial porque tampoco el grafeno está despegando todavía mucho a nivel industrial. Cuando despliegue el grafeno, el sistema de medición de conductividad lo hicimos gracias a un acuerdo entre Grafenea y Das Nano. Encima Grafenea, al final, dentro del grafeno a nivel mundial, es uno de los líderes, ¿no? Si no es el líder ahora mismo. No, está haciéndolo de maravilla. O sea, es uno de los líderes mundiales reconocidísimo. Y además, lo que pasa es que la industria todavía no ha tirado al nivel que se espera. Y en el momento en el que tire, entonces dirán, mira qué suerte tuvieron estos de grafeno. Cuando llevan más de 10 años Sí, remando. Pelotazo, dirán, pelotazo. Claro. Exactamente. Exactamente. Y en lo del grafeno, ¿hacia dónde crees que va a ir el grafeno, no? Al final tenéis una máquina y demás. Llevamos una década casi hablando del grafeno, pero no parece que materializa. Bueno, nosotros ahora hemos, con esa misma máquina que se llama Iris, se llama Onyx, Iris se llama la que mide las carrocerías de automoción. Con esa misma máquina estamos midiendo la conductividad de otros materiales 2D, además del grafeno. De momento, la realidad nuestra es que solo nos compran el equipo centros de investigación. O sea, hemos vendido uno en California, hemos vendido otro en Alemania. Durante la pandemia teníamos vendido otro en Australia, y con el tema del confinamiento y tal, pues la gente no fue a los laboratorios
y llevan meses sin ir a los laboratorios y pararon la compra. Pero a nivel industrial, yo me imagino que ese material va a jugar papel mezclado con otros para conseguir propiedades que el material original no tenga. ¿Eh? Entonces, o sea, yo me parece que la apuesta de Grafenia es inteligente y de las que merecen la pena. ¿Qué pasa? Que cuando llevas 10 años gastando dinero y no tienes los resultados que esperabas, pues entonces muchas veces te dan la tentación de abandonar. Pero no soy experto yo en lo que vaya a pasar con esa industria, ¿eh? O sea, realmente de eso a los de Grafenia les podéis preguntar, porque ahí hay gente que sabe mucho, ¿eh? Y concretamente Pedro Miguel Echenique, ¿eh? Que es navarro. Bueno, y volviendo un poquito a Das Nano, ¿no? A esas 3 patas, ¿dónde os veis, no? ¿Dentro de Sí. 10 años o dentro de 5? ¿Dónde ves, no, las 3 patas? Bueno, a ver, primero estamos ahora creando empresas separadas, ¿eh? Un poco por tener una claridad empresarial respecto de que son 3 patas, que 2 de ellas tienen una conexión, pero otra no la tiene, ¿no? Entonces, a ver, en Terahercio, básicamente lo que nos vemos es creando un estándar mundial. Es decir, lo que a nosotros nos llenaría de orgullo es que un hijo tuyo, Gaizka, pues dentro de 20 años estéis en una fábrica de automoción y vea la máquina de medir los espesores y le dice esta historia me la sé, ¿eh? Porque me la contó un navarro allí en el año 2021, ¿no? O sea, realmente, joder, es un poco el tipo de cosas que queremos crear. Son esas empresas que en Alemania hay muchísimas, que en España hay muy pocas, de empresas que a base de tenacidad, a base de un nicho tecnológico, a base de constancia, han conseguido ser referentes en su nicho mundial. Y por tanto nos vemos ahí. O sea, es decir, básicamente, porque el terahercio es una parte del espectro electromagnético que no se usaba para nada. Y está entre las microondas y los infrarrojos. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué hay solo una parte en el espectro electromagnético que no se usa? Y tenía unas razones históricas. Entonces nos empeñamos en que se usase. Y nos empeñamos en pasar de la ciencia a la industria. Y nos empeñamos en hacer un robot que midiera el espesor de la pintura de los coches. Y eso es muy, muy complicado. Y hay que meterle, hemos metido cientos de miles de horas de ingeniería. ¿Por qué? Porque tienes que eliminar las vibraciones, tienes que funcionar 24/7, tienes que obtener la precisión de micra, tienes que diferenciar los colores. Bueno, entonces ahí básicamente nos vemos creando un estándar en una industria que es muy nicho, ¿eh? Ahora, por ejemplo, pues tengo que hablar con Astilleros Murueta para el tema, con Juan Marana, para el tema de trasladar esa tecnología que ya la automoción la ha hecho, pues para pintado de buques. Es decir, el terahercio penetra en los materiales, te dice qué espesor tienes y te dice qué calidad tienes en lo que hay. Pues bueno, pues por ejemplo, antes de decidir si vas a carenar o si vas a pintar un buque, tú le puedes hacer a un robot, hacerle una inspección del casco y obtener toda la información precisa respecto de qué necesitas hacer en cuanto a la pintura del buque. Bueno, pues ese tema, por ejemplo, ya hemos trabajado con Astilleros Murueta, ¿eh? Y bueno, básicamente le vemos ocupando sus nichos y nosotros siendo un referente en ese nicho y siendo un referente mundial. Y en materia de biometría, un poco lo que vemos es que será un mercado que se consolidará. O sea, es decir, si ahora hay en el mundo pues 200 soluciones biométricas, dentro de 3-5 años habrá 6 que tendrán el 80% del mercado y las otras serán insignificantes. Entonces nosotros lo que queremos es estar entre las consolidadoras, entre las 6 que sean referencia. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Crecer en todos los aspectos, o sea, porque las soluciones informáticas no es tan importante, que es donde nos hemos centrado nosotros hasta ahora, en ser los mejores tecnológicamente, como en ser también los más usados. Claro. Es decir, las soluciones que se implantan son las que tienen millones de usos. Entonces, nuestro reto está en hacer lo necesario para estar entre las soluciones más usadas. Y bueno, tenemos un buen punto de partida. O sea, tenemos un buen punto de partida, tecnológicamente estamos muy, muy bien y ahora tenemos que estar igual de bien en aspectos de marketing o en buscar las alianzas que nos lleven a consolidar esto, ¿no?